Buenas tardes, y buenas noches, buenos días, queridos hermanos, que el Señor los bendiga, que la paz, bendición y protección del Altísimo los alcance en cada uno de sus hogares. Y Señor, estamos aquí en esta cuarentena que estamos viviendo por el coronavirus, separados físicamente con mis hermanos, pero unidos en un mismo espíritu, una misma fe, una misma esperanza, un mismo bautismo que nos une contigo, un cuerpo espiritual que es tu iglesia. Gracias, Señor. Ayúdanos a ministrarnos en amor los unos a los otros. Encomendamos esta meditación en tus manos. Ayúdame a hacer de bendición a cada uno de mis hermanos queridos, los cuales nos extraños, pero gracias, Señor, por esta comunión que podemos tener en el Espíritu. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Y sí, hermanos, los extraño a todos, extrañamos las reuniones de los miércoles, de los sábados, las alabanzas, las oraciones, la palabra ministrada. Y bueno, pero es el propósito también, como meditábamos un poco hace unas semanas atrás, de este hecho tan imprevisto en nuestras vidas como es pandemia del coronavirus, que nos ha sorprendido a todos y a todos en todo lugar. Y bueno, es la realidad que nos toca vivir como pueblo de Dios, y tal vez tengamos que enfrentar y afrontar distintas situaciones de distinto tipo, pero acuérdense en que el Señor está al tanto de todas las cosas. Él no está ausente, no se olvidó de nosotros, no ha perdido el control, todavía está sentado en su trono, gobernando, soberano y poderoso, omnipotente, omnipresente y soberano sobre todas las cosas que pasan, no solamente en nuestras vidas, sino en todo el universo, en toda la creación hecha por Él mismo. Por eso podemos estar tranquilos, seguros, y los insto y los muevo a confiar en Él. Y como dice el salmista, alzaré mis ojos a los cielos, a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el creador, el sustentador, y no hay nada que pueda pasar en este universo sin que Él, de alguna manera, lo consienta. De eso podemos estar absolutamente seguros. Y en eso tenemos que basar nuestra fe, en aquellas cosas que son certeras, dadas por Dios a nosotros, para que las disfrutemos, para que vamos y para que nos instemos y nos motivemos a la fe, a la esperanza, al amor. Estas son las tres áreas, como dice en 1 Corintios capítulo 13, ¿no es cierto? Los dones, las lenguas, las profecías van a terminar, pero estas tres cosas van a persistir hasta el final. Y lo más importante de todo, recuérdense siempre, es el amor hacia Dios, primeramente, que debemos cultivar cada día de nuestras vidas, un amor genuino, un amor sin hipocresía, un amor de veras, honesto. Y el Señor sabe si realmente lo estamos amando y buscando en nuestra intimidad con Él. Recordemos también que el Señor es como nuestro esposo, nuestro comprometido, nuestro prometido. Nos desposaremos con Él, tal vez muy pronto. Así que preparémonos, ataviémonos como una esposa, como una virgen preparada para recibir a su esposo. Y lo esperamos ansiosamente. Y acuérdense en todas esas cosas que estuvimos viendo, que son tremendamente importantes, que dice 1 Juan que tienes esperanza en Él, de que un día va a venir, y cuando Él venga vamos a hacer, dos cosas van a pasar: va a venir y vamos a ser transformados como es Él, vamos a ser hechos a su imagen, y esa es nuestra esperanza eterna. Y el que tiene esa esperanza se perfecciona a sí mismo, se purifica, se ayuda al proceso del Espíritu Santo a que pueda hacernos cada vez más santos delante de Dios.
seguía meditando en esta realidad del desierto donde nos llevó el Señor. Estamos en un desierto un poco aburrido, monótono, como es todo desierto. Pero estaba pensando más acerca de este tema del desierto y quería compartirles unos breves pensamientos, espero que sean breves, para que ustedes puedan meditar también junto conmigo, unidos en el Espíritu, en sus hogares. Y uno de ellos está en el Evangelio de Lucas, y lo notorio de estos dos episodios que voy a citar está en el hecho de que van a ver que el Señor se retiraba y buscaba los lugares desiertos, específicamente para orar a su Padre. Y no lo hacía cuando estaba melancólico, cuando estaba triste, cuando estaba perseguido, sino que lo hacía sobre todo en estos dos episodios que os voy a compartir, cuando estaba en la cúspide de un avivamiento prácticamente, o sea, cuando había hecho grandes milagros y prodigios delante de las personas, al punto de vista que vamos a ver de que la gente se aglomeraba y los buscaba al Señor a raíz de estos grandes señales que Dios había hecho a través de él, precisamente con el propósito de mostrar y evidenciar de que Él era Dios hecho carne. Ese era el propósito de todos los milagros que hizo el Señor Jesús, no para hacer ostentación de su poder, sino primero de todo por misericordia por la gente que sufría. Y vamos a ver, tal vez está en el primer pasaje, en Lucas capítulo 5, verso 16, va a ser nuestra meditación primera. Pero en el contexto de eso vamos a ver que Jesús sana a un leproso, desde el verso 12 al verso 16, y como consecuencia de haber sanado a ese leproso, estaba lleno de lepra. Entonces el Señor lo sanó, le dijo, quiero ser limpio, le dijo el Señor, ¿no es cierto? Porque el hombre le había dicho, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero. Y esto expresa la voluntad del Señor, limpiarnos. Y a este leproso lo limpió al instante. Dice que la lepra se fue de él, en el verso 13. Y el verso 14 después dice, y él mandó que no le dijese a nadie lo que el Señor le había dicho. O sea que vemos claramente la actitud de humildad del Señor. No era un hombre que andaba buscando fama en medio de la gente, sino que por el contrario, lo único que buscaba era bendecir a las personas en el absoluto anonimato. Y todavía le dijo que se mostrara al sacerdote de acuerdo a la ley de purificación, de Moisés, etc., para testimonio a ellos. Pero, dice el verso 15, su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, dice el verso 16, y este es el verso que quería compartir con ustedes, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y fíjense, o sea, apartarse al desierto cuando uno está herido, mortificado, deprimido, a lo mejor es un poco natural. Todos buscamos la soledad o el aislamiento cuando estamos un poco bajoneados, pero aquí el Señor estaba, como digo, en la cúspide de su notoriedad, porque la fama, dice el verso 15, de él se extendía más y más, y la gente lo buscaba para escucharlo, y no solo para escucharlo, sino para que sanara sus aflicciones, sus enfermedades. Pero esa era la actitud del Señor, que se retiraba, como dice este verso 16, él se apartaba voluntariamente a lugares desiertos y oraba. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿no les parece? Aunque no lo hacemos naturalmente. Y es por esta razón que el Señor nos debe conducir Él al desierto, como lo ha hecho ahora en esta pandemia del coronavirus. Estamos en el desierto, hermanos queridos, nos guste o no. Estamos aislados, estamos en una situación que tal vez nunca nos tocó vivir,
vemos cosas que se cierran, cada vez el peligro a un crecimiento exponencial de la pandemia y de los contagios es tan grave que el gobierno mismo está asustado y están poniendo leyes muy rígidas. Prácticamente ahora esta reunión que tuvimos el viernes pasado con mi consuegro y su esposa aquí en mi casa para orar por las iglesias. Ya este viernes pensábamos reunirnos nuevamente, pero no lo vamos a poder hacer legalmente. Si lo hacemos sería a escondidas. No sé, no tengo paz todavía absoluta en mi corazón. Creo que tengo que obedecer a los gobernantes, como dice el libro de Romanos, estar sujetos a ellos. Pero también debo buscar a mi Dios compulsivamente, en el sentido que lo necesitamos ahora más que nunca. Y fue una bendición el viernes pasado junto a mi hermano Hernán, su esposa, cantamos un himno juntos sobre el libro de Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en la manada, etc. Con todo yo me gozaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque ese debe ser la fuente de nuestro gozo. Y fue una experiencia hermosa. Pero bueno, vemos que todas estas cosas están pasando porque, como digo, el Señor nos ha conducido por alguna razón al desierto. Y estaba pensando y preguntándole al Señor y preguntándome en mi corazón, ¿por qué es que el Señor o para qué nos ha mandado al desierto? No un por qué, sino para qué. Y en realidad, si buscamos realmente a Jesús, y este es el segundo pensamiento, aparte del primero que acabo de mencionar, que debemos aprender del Señor, bueno, aprendamos en esto, que el Señor, a pesar de estar en un momento de euforia, de fama, se apartaba deliberadamente porque le daba prioridad a su oración, su relación personal con el Padre Celestial. Así debemos hacer nosotros. Pero una segunda cosa que vemos en el Señor es que si queremos buscarlo a Él, al Señor Jesús, debemos hacerlo en el desierto. ¿Cómo es esto? En el Evangelio de Marcos vemos otro episodio parecido a este, pero con un matiz tal vez un poco distinto. En el capítulo 1 de Marcos, versículo 45, dice la Escritura algo parecido, ¿no es cierto? Jesús sana, tal vez sea el mismo relato en dos evangelios distintos, porque es otro leproso que es sanado. Porque vemos que es muy parecido. Si quieres, puedes limpiarme, dice. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, y se limpió. O sea que es el mismo episodio visto de la perspectiva ahora de Marcos. Y el Señor nuevamente acá le dice en el verso 44, mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote, etc. Pero él, verso 45, comenzó a publicarlo y mucho a divulgarlo, el hecho, de manera que ya Jesús, dice, no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. O sea que vemos otro detalle más acá, de que es obvio acá, bien claro, de que el Señor voluntariamente se apartaba para que no se siguiera extendiendo su fama. O sea que no era una persona que buscaba gloria o fama personal como hombre, y eso es algo que todos nosotros debemos buscar y ver en nuestro corazón, porque es algo muy natural en el ser humano, buscar su gloria personal. Vemos que el Señor no era así, era absolutamente humilde, quería solamente la gloria del Padre, y así debo ser yo, si soy realmente un siervo útil para el Señor, de buscar solamente la gloria de mi Señor, no mi gloria personal. Y lo que hago debe ser para edificación de mis hermanos, para bendición de la iglesia, para crecimiento, para sustento, para ayuda y socorro, pero nunca para perseguir la gloria personal. Pero vemos otro detalle más, de que venían a él de todas partes. ¿Pero dónde? Al desierto, a buscarlo a Jesús. O sea que no esperaban que el Señor volviera. Ahí donde iba el Señor, ahí iba la multitud.
Y esto es algo notorio, que no lo vemos en el Evangelio de Lucas, pero sí lo vemos en este Evangelio de Marcos. O sea que no solamente que el Señor se retiraba a pesar de la fama para evitar que la fama se propagara y para poder buscar en paz y en quietud al Padre, sino que vemos que a pesar de que Él se había escondido prácticamente en el desierto, no por miedo, sino por la fama que le habían hecho las personas que habían sido sanadas por Él, específicamente este leproso, aún así venían a buscarlo de todas partes. ¿Quiénes lo buscaban? Bueno, pues aquellos que querían recibir algún tipo de bendición de parte de Él, sea escuchar palabra que los edificaba, como muchos decían, como el mismo centurión romano dijo después que lo fue a tratar de capturar al Señor y volvió con las manos vacías. Jamás hemos escuchado hablar a una persona así, jamás hemos escuchado las cosas que escuchamos de la boca de este hombre. Hay algo especial en él. No solamente el tono de voz y su forma de hablar, es lo que dice. Las palabras tienen vida, tienen poder. Las palabras que salen de su boca nos refrescan, nos levantan, nos animan. Y eso es la bendición de la palabra de Cristo, la palabra del Señor, la palabra de Dios. ¿Qué encontramos en el desierto, hermanos? Pensemos un poco. ¿Qué podemos encontrar en medio de un desierto? Bueno, la respuesta es nada. Prácticamente más que la aburrida arena y el sol abrasador. Algunas cosas vivas, muy pocas. Tal vez algún alacrán o escorpión que nos aguijonee. Pero nada más. Es allí, sin embargo, donde podremos apreciar más que nunca la belleza incomparable de nuestro amado Señor Jesús, la cual va a contrastar con lo monótono de ese paisaje. Mientras vivimos nuestras vidas normales, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque nuestras vidas nunca son normales separadas del Señor, pero digamos que nuestras vidas cotidianas normales, en esas vidas somos atraídos inconscientemente por tantas cosas como nuestro trabajo, nuestras labores cotidianas, nuestros familiares, nuestras amistades y seres queridos, nuestros gustos personales, nuestros paseos y distracciones, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en el desierto, todo esto se esfuma y solo queda delante nuestro la presencia misma del Señor. Y tal vez sea solo en ese momento que podremos apreciar su verdadera hermosura y caigamos así a sus pies en humildad y adoración para ser ministrados directamente por Él. Que sea realmente esta nuestra experiencia en este tiempo. Es mi deseo sincero, hermano, para mí y también para cada uno de ustedes. Y esto que estamos hablando, que estamos tratando de meditar y llevar un poco a todos a meditar en estas simplezas de la palabra de Dios, nada complicadas, muy simples, pero de tremenda profundidad. Podemos ver algo así reflejado en la historia de Israel, en varios acontecimientos, por lo menos dos, que yo me acuerdo en este momento, más ese hecho también relevante, destacado en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, donde el Señor mismo dice que los había llevado al desierto para probarlo, ¿se acuerdan? Para ver si realmente lo iban a obedecer o no. Y por eso les hizo pasar sed y hambre y tantas cosas. Y eso solamente es posible en un desierto. Y vemos repetidamente, por lo menos 3 veces he encontrado yo en las palabras del Señor en el viejo pacto, en el antiguo pacto. Uno está en el libro de Ezequiel, capítulo 6, verso 6, cuando Israel fue castigada por Dios por su desobediencia e idolatría. Y el Señor lo que le dice a Israel en el subtítulo, digamos, del capítulo 6, es una profecía contra los montes de Israel. Pero en realidad cuando habla de los montes, van a ver que no está hablando de montañas o de montes físicos, sino que está hablando de la soberbia del pueblo, que no se quería humillar.
entonces se hacían y se creían altos como los montes. Y leemos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 6, verso 6, esta tremenda sentencia del Señor, un poco enojado con su pueblo, y dice, leo en Ezequiel capítulo 6, verso 6, dice, donde quiera que habitéis, o sea que está hablando de gente, no de los montes, será desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares. Y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos, dice el verso 7, caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Dios promete dejar desiertas, como vemos en este pasaje, todas las ciudades de Israel a causa de su desobediencia, y que todo lugar alto que usaban para adorar a sus ídolos, porque no sé si se acuerdan que en todos los lugares altos levantaban ídolos para adorarlos, lo cual por supuesto producía una indignación y una ira tremenda en nuestro Dios, porque se daba cuenta que lo estaban abiertamente desafiando de lo que él había prohibido hacer. También serían desolados, dice este verso, y desiertos para que no ofrecieran allí, ese era el propósito, para que no ofrecieran allí ya más una vana adoración a un Dios inexistente, a un ídolo falso, a un Dios falso, perdón, un ídolo. Todos esos falsos dioses serían quebrados y sus imágenes del dios Sol, porque era la típica adoración ya desde este momento, serían destruidas. Y además de eso, todo lo que Israel hacía como obras vanas serían todas deshechas. Y mi pregunta honesta, sincera, es delante del Señor, es, ¿no será esto lo que nos está hablando el Señor a nosotros, su iglesia, hoy? Cuando vemos todo desolado, las ciudades, los negocios, los cafés, restaurantes, todo aquello que era deseable y entretenía a las personas, codiciable, Dios lo ha derribado ahora. Y todo lo que ha quedado es un desierto, un páramo, desolación, quietud. ¿No les parece raro? ¿No les parece muy a tono con lo que habla el Señor aquí a su pueblo Israel? Algo que tal vez nos esté hablando hoy en nosotros. ¿Para qué hizo Dios o para qué permitió Dios esto que nos pasara en nuestra generación, en nuestro tiempo? No solamente a nosotros, a nuestros hijos, nuestros nietos están afectados severamente. A raíz de esto no podemos ni siquiera ver a nuestros nietos o verlos muy pocos o muy restringidamente. Nos hablamos por teléfono y a veces los vemos con la cámara. Ayer fuimos a llevarle unos regalitos, pero los vimos afuera de la puerta y le dejamos los regalitos, los vimos a través de la puerta de seguridad y nada más. Y no podemos ni besarlos ni abrazarlos, y ellos no nos pueden besar y abrazar a nosotros, y es una angustia tremenda que sobreviene en nuestros corazones de abuelos a ver la impotencia de nuestros nietitos que quieren correr a abrazarnos como siempre lo hacen y no poder hacerlo, y nosotros entender a los papis, a los padres, porque lógico, los están protegiendo a ellos y nos están protegiendo a nosotros, pero es duro, hermanos, es muy duro. Vemos también en el libro del profeta Oseas otra promesa del Señor para Israel. En el capítulo 2 del libro de Oseas, este es un pasaje muy, muy hermoso, realmente. El libro de Oseas está ahí nomás cerquita de Ezequiel, un poco más adelante. En el capítulo 2, verso 14, también el Señor vuelve a castigar a su pueblo. Y por ejemplo, todo el título del capítulo 2 es el amor tremendo de Dios hacia un pueblo infiel. O sea,
Israel siempre le fue infiel a Dios, pero Dios aún la seguía amando, y aún la sigue amando, pues su pueblo escogido. Y ahora su pueblo escogido es la iglesia de Jesucristo, en la cual Israel está incluida cuando vienen, se les revela, les corre el velo y vienen al Señor, ¿no es cierto? Les es revelado el Mesías, y gracias a Dios que muchos han entrado en ese proceso, y oremos para que muchos más puedan ver al Mesías revelado en sus corazones. Pero en medio de toda esta tremenda frustración de Dios, y muestra su amor eterno a un pueblo que lamentablemente lo tenía que vivir castigando, no porque Dios quisiera, sino porque quería sacarlos buenos, quería enseñarles, quería mostrarles su error. Entonces, acá este relato nos dice que el Señor la llevaría a Israel al desierto con un propósito hermoso. Y el propósito es para hablarle a su corazón. En otras palabras, para poder hablarle al corazón de un pueblo rebelde y sordo y necio, creyendo al Señor que esa era la única forma de que lo escucharan. Y pienso que en muchos de nosotros se cumple lo mismo hoy. Tal vez esta es la única situación en la cual Dios nos va a poner para que nosotros de una vez por todas, que estuvimos ocupados con tantas cositas y cositas y cositas, que nos desvelaban y que nos preocupaban y que nos sacaba la atención y el foco de nuestro Dios y nuestro Creador, le prestemos atención de una vez por todas a Él. Y el Señor la llevaría a Israel al desierto con un propósito hermoso, para hablarle a su corazón. Y ese es el propósito del Señor en llevarnos hoy a nosotros al desierto. No de castigarnos, sino para poder hablar a nuestros corazones, queridos hermanos, para que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y nos pongamos a cuenta con Él. Lamentablemente, tal vez este sea el único recurso que tiene nuestro Padre para que lo escuchemos. Y dice así este verso, dice el verso 14 del capítulo 2 del libro de Oseas. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y acá vemos siempre el propósito hermoso y maravilloso de nuestro querido Padre amado, que nos ama con un amor intenso y supremo. Y fíjense en el verso 13 dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, o sea, a los ídolos, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Lo estaban traicionando a su Dios, como tal vez hoy estemos nosotros traicionándolos con tantas cosas que le damos más importancia que a Él, cuando Él debería ser el número uno en nuestras vidas. Pero lamentablemente muchas veces, si examinamos nuestros corazones, nos damos cuenta que no es así, que Dios no es siquiera ni el número 10 en nuestras vidas, que hay tantas cosas que son y están puestas por nosotros mismos antes que nuestro Dios. Hermanos queridos, arrepintámonos, porque el deseo del Señor es hablar a nuestros corazones. Dice el verso 14 nuevamente, pero he aquí que yo las atraeré y las llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y después sigue, ¿no?, las promesas de bien, y les daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puertas de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su vida de la tierra de Egipto. O sea, como en los comienzos, ¿no es cierto? Dios quiere tener un nuevo encuentro con nosotros, hermanos, una nueva oportunidad de recomenzar con Él, a cero. Como un pueblo que recién fue llamado, que muchos de nosotros hemos sido llamados hace mucho tiempo por Dios, y hemos estado holgazaneando y regateándole al Señor, no dándole todo lo que Él merece, que es todo nuestro corazón, todo nuestro tiempo, nuestra devoción absoluta. Bueno, el Señor nos está conduciendo, nos está atrayendo, nos está llevando, sin que nosotros nos demos cuenta, como dice este texto, atraídos, y la llevaré al desierto, a la iglesia,
y hablaré ahí a su corazón. Permitan que el Señor les hable a sus corazones en la intimidad de cada uno de sus hogares. Y la última parte de esta pequeña, espero que sea pequeña meditación, está basada también en otro profeta del Antiguo Pacto. Un libro que hemos estudiado con los hermanos del grupo de los miércoles hace muy poquito, final del año 2019. Y es el tema del libro este hermoso de Malaquías, otro precioso libro del Antiguo Pacto, el último profeta del Antiguo Pacto. Después de Malaquías hay un periodo de silencio tremendo de Dios hacia su pueblo, donde Dios está tan enojado con su pueblo Israel, que por 200 años no le habla palabra. Y el próximo profeta y el último fue Juan el Bautista. Después vino, ya como sabemos, junto con él, el Señor Jesucristo. Y Dios, el tema del libro de Malaquías es que Dios no tan solo desea una ofrenda de parte nuestra. Porque yo creo que todos nosotros hemos estado dándole una ofrenda. O sea, no es que no le damos nada de nuestro tiempo a Dios o que no lo consideramos. No estoy hablando de eso. O sea, pero el libro de Malaquías trata de eso. A gente, un pueblo que sin darse cuenta estaban en una rebeldía. A lo mejor no tan abierta como esto que acabamos, estos dos casos de idolatría como acabamos de ver, donde ofrecían ofrendas a los Baales o a los falsos dioses o a los dioses, al dios Sol, etc. Y vamos un poquito, con esto voy a terminar, o sea que no lo voy a retener mucho, pero el tema es que yo quiero que piensen ahora, es que Dios no solamente desea de parte nuestra que le demos una ofrenda, sino que busca una ofrenda pura para Él. Y Dios no acepta otra cosa más que una ofrenda pura. Y de eso se trata el libro de Malaquías. Esto lo podemos apreciar muy bien en este libro. El último profeta, como dije, del Antiguo Pacto. Después de que Israel había sido castigado en cautiverio durante 70 años en Babilonia y había sido traído nuevamente a Jerusalén después de un largo proceso, ¿no es cierto?, como digo, de 70 años. Se había reedificado el templo, se habían reedificado los muros, etc. Ya todo estaba bien desde el punto de vista exterior. Todo parecía como si nosotros, bueno, sí, tenemos una iglesia y nos juntamos y tenemos reuniones y adoración y alabanza y predicación de la palabra, etcétera, etcétera. O sea, la forma está todo bien. El sistema sacrificial en ese momento ya se había restituido, las ofrendas diarias se cumplían, pero el corazón del pueblo estaba lejos de su Dios. Y Él se lo hace saber. En el capítulo 1 vemos claramente varias cosas. Después léanlo ustedes, no quiero detenerme. Como dije, este ha sido motivo de un extenso estudio de parte nuestra por varios meses. Están todos los apuntes, si alguien quiere recibirlos, yo se los puedo mandar. Pero en resumen, diría que Israel no se había percatado. Percatarse quiere decir darse cuenta del amor eterno de Dios hacia ellos. Ignoraban el amor de Dios. Como leímos en el libro recién del profeta Oseas, todo lo que hacía Dios lo hacía por amor a ese pueblo. No para el placer de verlos castigados, humillados, sino para que reflexionen, para que recapacitaran, para que despertasen y se dieran cuenta del tremendo error que estaban cometiendo. Y en este libro específicamente Dios le empieza a dar las razones de por qué esa indignación tremenda que tenía él hacia su pueblo, que no se había percatado, como digo, del amor eterno de su Dios hacia ella. Tampoco lo habían honrado como padre, ni temido como Señor. Los líderes y sacerdotes eran los peores, porque de ahí venía el ejemplo que se trasladaba a todo el pueblo, ¿no es cierto? Cuando el liderazgo es corrupto
y es deshonesto y está mal delante de Dios, todo el pueblo cae en idolatría o en errores severos. Y los líderes y sacerdotes no se habían dado cuenta que habían deshonrado al Señor con eso. Habían ofrecido al Señor lo peor e inmundo en lugar de lo mejor. Y Dios le pregunta, ¿no es eso malo? Pregunta el Señor en el verso 8 del capítulo 1 de Malaquías, ¿no es cierto? Donde el Señor directamente dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, o sea, el defectuoso, ¿no es eso malo? Pregunta Dios. Y en el verso 9, nuevamente le pregunta el Señor, siguiendo en el verso 9, ¿le será acepto, dice Jehová, de los ejércitos? Por supuesto, dice, ahora pues, dice, orad por el favor de Dios, verso 9, para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. O sea que, ¿cómo podía estar Dios complacido con ellos cuando en vez de darle lo mejor como Dios le había mandado y ordenado, le estaban dando lo de segunda mano, lo que estaba corrupto, lo que no estaba perfecto? Todo al revés. Y en el verso 10, Dios lanza una pregunta tremenda. ¿Y saben lo que dice Dios? Pregunta si no habrá alguno entre ustedes, entre esos sacerdotes, entre esos levitas que dirigían al pueblo, que se diera cuenta de estos grandes pecados que cometían contra Dios y ellos mismos cerrasen las puertas del templo para que cesasen esas ofrendas inmundas delante del Señor. No había nadie entre ellos, nadie que se diera cuenta de la tremenda ofensa que esto estaba creando en el corazón de nuestro Señor, que los amaba con amor eterno. Y ellos le preguntaban, ¿cómo nos amaste? ¿Cuándo nos amaste? Cuando Dios los sacó de Egipto, los trasladó por 40 años, los cuidó como niños en el desierto, proveyendo de agua, proveyendo de maná. Nunca le faltó nada. Eso fue un milagro que solamente un Dios de amor y misericordia puede hacer. Bueno, ellos nunca jamás lo habían registrado, como también los había vuelto del cautiverio, los había permitido tomar o retomar posesión de su tierra que él le había prometido ya a Abraham. Tantas cosas que mostraban fielmente el amor de Dios hacia ellos, pero ellos pensaban que eran cosas que Dios era un Dios quejumbroso, que lo único que hacía era quejarse y no se daban cuenta de su deshonestidad. Y finalmente les dice claramente que no se complacía en ellos ni aceptaría ya más vanas ofrendas de sus manos. ¡Qué tremendo! Digo, yo me pregunto, ¿será así como el Señor me ve a mí ahora? Como no había nadie que cerrara la puerta de su templo, porque estaba harto de recibir sacrificios de ofrenda que no lo agradaban, que no eran puras, que no eran una ofrenda pura para Él. Lo mejor, la ofrenda pura es una ofrenda óptima, una ofrenda sin mancha, una ofrenda sin pecado, una ofrenda de un corazón sincero, honesto. No es cantidad lo que busca Dios, sino es calidad. Y eso es lo que pone en evidencia este libro, donde el Señor reprende, como digo, duramente a ese pueblo y les tiene que hablar firmemente, y donde Él definitivamente tuvo que Él mismo cerrar las puertas del templo. Un templo que fue destruido, ese era el mismo templo que fue destruido en el año 70, es el mismo templo donde el Señor Jesús pisó, el mismo templo donde los romanos lo destruyeron 70 años de la muerte de nuestro Señor, y nunca más volvió a ser reedificado. Señor, ayúdanos a temerte, ayúdanos a mirarte a ti, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido. No sé si te hemos ofendido en algo, Señor. Muéstranos en aquellas áreas, porque así decía Israel: ¿dónde te hemos ofendido, Señor? ¿Dónde te hemos deshonrado? Señor, muéstranos, muéstrame a mí, te ruego, por favor. Muéstrale a cada uno de mis hermanos
Ayúdanos a arreglar cuenta contigo en este tiempo en el desierto que tú has cerrado la puerta del templo. Ya no nos podemos reunir, no nos podemos juntar. No podemos alabarte, ni bendecirte, ni llevarte ofrendas a tu santo nombre. Pero lo podemos hacer, por supuesto, de la intimidad de nuestros hogares, directamente contigo. Y lo que buscas tú, Señor, ayúdanos a entender esto, a mí y a cada uno de mis hermanos que están oyendo. Lo único que buscas de nosotros es una ofrenda pura para ti. Una ofrenda que no esté manchada con nada. Que no estemos ofrendando lo que nos sobra, sino aquello que es exclusivo para ti. Lo mejor, lo óptimo. El mejor de nuestro tiempo. Lo mejor de nuestra mente, de nuestros oídos, de nuestra lengua, de nuestros ojos, Señor, debe ser para ti. Lo mejor de nuestro hogar debe ser, el mejor lugar debe ser para ti. Ayúdanos pues, te ruego. Ayúdanos también a buscarte en ese desierto, donde estabas tú aislándote de la popularidad de las personas, mostrándote como un Dios de compasión, de tremenda misericordia y amor por las almas, pero también humilde hasta lo sumo, que nunca buscó la publicidad, ni la fama, ni la honra personal. Oh Señor, ayúdanos hoy a buscarte a ti en ese desierto, en esa intimidad, en ese lugar oculto donde estás tú solito, y caer a tus pies y rogarte, Señor, ministra mi corazón. Habla mi corazón, así como ha dicho y prometido a través del profeta Oseas. Para eso me trajiste al desierto, Señor, te ruego que hables a mi corazón. No escuchando prédicas elaboradas, sino directamente de ti, hablando a mi corazón, abriendo tu escritura, abriendo un salmo, abriendo una palabra, abriendo estas promesas de estos profetas de miles de años atrás, pero que hablan hoy a nuestros corazones y estamos dispuestos a escucharlo y a arreglar cuentas contigo en honestidad, en simplicidad, en sinceridad de corazón. Gracias, Padre, porque ese es tu propósito para cada uno de nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Para mí y para cada uno de mis hermanos que están escuchando. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus hijos, sus nietos, sus matrimonios. Oh, bendice a aquellos que a lo mejor están afectados porque no pueden trabajar por esta situación. Oh Señor, suple sus necesidades. Bendice, te ruego, a aquellos que están luchando, Padre, para buscar un poco de intimidad contigo, Señor, y que no están acostumbrados a tener un tiempo de intimidad contigo. Ayúdalos, Señor, a comenzarlo hoy, Señor, sin perder tiempo, sin dilatar esta oportunidad que nos estás dando, sin posponer esta preciosa oportunidad que está cayendo delante nuestro, en esta situación donde todo se ha cerrado, donde todos los lugares que eran prominentes y que nos atraían tanto, Señor, la vida social y las salidas a un café, a un restaurante y cosas que son legítimas y tú no nos vas a castigar por eso, ni mucho menos, al contrario. Pero muchas veces poníamos eso delante de nuestra prioridad y urgencia de buscarte a ti. Y Señor, yo lo reconozco en mi propia vida. Ayúdame, oh Padre, a enfocarme en ti, en este tiempo glorioso que nos das de intimidad y esta oportunidad de buscarte en medio del desierto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y Señor, que la paz, bendición y protección acompañe a cada uno de mis hermanos en sus respectivos hogares. Amén, Señor. Que el Señor los bendiga mucho. Vamos a estar en contacto a través de este medio, si Dios quiere. El Señor me ha dado un poco más de, a través de meditar en Él y en su palabra, que si Dios quiere voy a seguir enviándoles para que pueda ser compartido con mis hermanos queridos a quien extraño profundamente. Que el Señor los bendiga a cada uno. Amén.